Poné la pava y relájate para disfrutar de lo mejor de nuestra cultura. Comienza Mates y Tradiciones. Buenos días a todos. Como todos los domingos, estamos en este programa llamado Mates y Tradiciones. Acá te invitamos a recorrer nuestra hermosa República Argentina a partir de sus ciudades y sus protagonistas. Vamos y recorremos sus olores, sus colores, sus tradiciones, su cultura, su vida propia de nuestro hermoso país. Estamos en la radio municipal de Florencio Varela. Podés comunicarte por todas las página web, varela.gov.ar/radio municipal, por las aplicaciones, por Facebook, por Twitter, por Instagram, por YouTube. Podés enviarnos algún mensaje por WhatsApp si querés hablar sobre alguna ciudad en particular al 11 68 98 75 92. El año pasado estuvimos recorriendo a lo largo y a lo ancho del país nuestra hermosa provincia de Buenos Aires. Viajamos por Ayacucho, por Balcarce, por Guaminí, por Chascomús, por Monte, 3 de Febrero, Mercedes, Santa Antonio de Areco, Necochea, San Pedro, Adolfo Alsina, Chacabuco, Lincoln, General Madariaga, Pergamino, Bahía y Capitán Sarmiento. También recorrimos el interior de nuestra provincia hermosa, como Salta, en el Galpón, Santa Fe, Santo Tomé, Pumamarca, en Jujuy, Frías, en Santiago del Estero, Metán, Salta, fuimos por Neuquén, por Comodoro Rivadavia de Chubut, Las Garzas de Santa Fe, por Río Grande de Tierra del Fuego, Arequito de Santa Fe, Plaza Huíncul, Neuquén, Orán, Salta, El Carmen, Jujuy, Apóstoles, Misiones, Villa María, Valle María, Entre Ríos. Así que a San Miguel de Tucumán recorrimos con sus personajes y con sus historias. Sin más prólogo, vamos a Mates y Tradiciones. Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones. Como te decía, este programa que sale los domingos por la mañana, en esta mañana folclorista de la radio de Florencio Varela, cuyo productor general de este programa se llama Gustavo Cristal. Mi nombre es Gustavo Damián González. Podés seguirme por todas las redes sociales. Y como te decía, la idea es visitar, recorrer mentalmente, a partir de este programa, las ciudades, nuestras hermosas ciudades que tenemos en este país, que es tan extenso, el séptimo país más extenso del mundo, con todas sus ciudades, con todos sus pueblitos. Vamos a ir recorriéndolo de a poco. La propuesta es que cada reunión, cada programa, tenemos 2 ciudades para presentarse y 2 personajes de esas ciudades. Hoy nos vamos a recorrer la ciudad de la provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, y nos vamos a ir para la zona del Cuyo, nos vamos a ir para Albardón de San Juan. Así que si nosotros nos tomamos un colectivo y nos vamos de aquí, de Florencio Varela, a 650 kilómetros al sur, por las zonas ventosas de la provincia de Buenos Aires, nos vamos a ir encontrando con una de las ciudades que es epicentro del sur de la provincia de Buenos Aires. Hoy una gigante ciudad, es una de las ciudades que más irradian en su zona, que es Bahía Blanca. 340.000 habitantes, que limita con ciudades como Villarino, como Torkins, como General Pringles, como Coronel Rosales, al sur de la provincia de Buenos Aires,
fundada el 11 de abril de 1821, inicialmente no se llamaba Bahía Blanca, se llamaba Fortaleza Argentina, Fortaleza Protectora Argentina, que el coronel Bernabé Estomba, nacido allí en la banda oriental del Uruguay, gran parte del sur de la provincia de Buenos Aires tiene una relación directa con la banda oriental, es decir, con el ex Uruguay y también con el Brasil, especialmente Villarino, también esa ciudad lindante a Bahía Blanca. Su denominación, la palabra Bahía Blanca, el nombre Bahía Blanca, viene referida a las profundas y angostas entradas al mar de las Salinas Blancas. Ustedes, si van a Montehermoso, a Bahía Blanca, van a encontrar que sobre sus zonas costeras se encuentra una arena muy blanca y muy finita. Varios nombres han circulado antes de llegar a ese nombre hoy actual, Bahía Blanca. En su momento se llamó Nueva Buenos Aires, Ciudad General Manuel Belgrano. Bahía Blanca ha sido producto de en el siglo XVIII, no había demasiado detalle del sur de la provincia de Buenos Aires. Sabés que toda la zona está ahí lindando con la Patagonia. Esa zona fue parte integrante de lo que se llamó eufemísticamente la campaña del desierto, ¿no? Esa campaña en donde empiezan a ganar territorio la llamada civilización contra el pueblo originario. Y entonces, como originariamente no había muchos detalles de ese sur, siempre ha habido de parte del poder contingentes que han ido allí a reconocerlo, y así fue como el gobierno español, aún todavía no siendo parte de la Revolución de mayo de 1810, sino en el 5 años anterior, 1905, el gobierno español mandó a un reconocimiento fáctico que empiezan a mirar el territorio para ver sus extensiones, para ver quiénes vivían, para ver lo que tiene que ver con este programa, con sus tradiciones, sus culturas, sus olores, sus colores, para conocerlos y por supuesto con el objeto de ocuparlo. Ese será el objetivo que tenían los países colonialistas, como en nuestro caso España. Y en el año 1810 aparece por primera vez un croquis, es decir, estuvieron 5 años para trabajar en torno al croquis de Bahía Blanca, de ello estamos hablando, de la ciudad de Bahía Blanca, y un lugar para instalar el puerto, lo veían como un lugar estratégico para instalar el puerto, uno de los puertos en la provincia de Buenos Aires. Así fue que Bahía Blanca se empezó a convertir en una zona portuaria en donde para 1827 unas flotas brasileras intentan ocupar Carmen de Patagones, la zona de Villarino y la zona de Bahía Blanca. Hay una batalla cuando vimos el municipio de Villarino. Quizás recordarás que te contaba que en la iglesia de aquella hermosa ciudad que es Villarino está aún hoy la bandera de Brasil, producto de esta batalla, este intento de invasión de las flotas brasileras que querían ocupar la zona del sur de la provincia de Buenos Aires. En este momento es que se llama Fortaleza Protectora Argentina, porque se convierte en una protección del avance portugués, del avance de Brasil a estas tierras. Y entonces allí hay digamos, en esa zona es un epicentro de conflicto originariamente a los orígenes del siglo XIX entre los brasileros y los criollos, y también ahí ocupaban los pueblos originarios. De ahí la batalla de la campaña del desierto. Estaba el cacique Cafulcurá, Namuncurá, que hace luchas muy fuertes
contra la invasión brasilera, pero también contra el criollo y contra los españoles. Esa campaña del desierto que dura de 1879 aproximadamente a 1884, estas fechas son azarosas porque obviamente venían de momentos anteriores. La primera campaña del desierto la había hecho Rosas, la segunda la continúa Adolfo Alsina y luego la culmina Roca. Y entonces, como entienden que hay un lugar estratégico ahí en la bahía, en esa Bahía Blanca, empiezan a ser poblados por italianos, españoles, británicos, franceses, que van dejando la impronta de esa ciudad alejada de las grandes ciudades, pero que se convierte también en una ciudad cosmopolita, ¿sí? Una ciudad en donde la inmigración masiva también llega a Bahía Blanca, con italianos, brasileros, españoles, británicos, franceses. Y hay algo que lo marca a fuego, como muchas de estas ciudades que hemos visto, que es el ferrocarril. Sin ninguna duda, la tarea que ha hecho el ferrocarril argentino, la instalación y la llegada del ferrocarril argentino, es una faz explosiva. En 26 de abril de 1884 llega el tren por primera vez. Ahora vos fijate lo que fue esta obra titánica y el lugar que consideraban estratégico, que en todo el proceso de consolidación de Estado Nacional, estamos hablando de 1810 a 1880, ya existía para 1884 varias escuelas hechas por Sarmiento, por Mitre, por Avellaneda en Bahía Blanca. Las primeras escuelas fueron fundadas, fueron creadas, fueron conformadas por el Estado Nacional y la presencia del Estado. Y ya para 1890, estamos hablando a fines del siglo XIX, había aproximadamente 300 comercios en Bahía Blanca. Con esto nos indica una enorme ciudad que es declarada como tal, es declarada como ciudad en el año 1895. Ya a fines del siglo XIX surge la idea, escuchá lo que te voy a contar, que Bahía Blanca podía ser una nueva provincia, una provincia nueva. Inclusive hay propuestas para esto, para separarse de la provincia de Buenos Aires y convertirse en una nueva provincia. El 1 de agosto de 1898, de hecho, nace un diario llamado así, La Nueva Provincia, con una historia que algún día te la voy a contar. Es una historia interesante por un lado, pero funesta por el otro, porque bueno, se convierte en un diario que, bueno, a esta semana de la memoria, la justicia y la verdad, su director fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Lo que sí empieza a ocurrir a partir de todo el siglo XX es un crecimiento exponencial de Bahía Blanca, a punto tal de que ya para mediados de siglo, por el año 1956, se construye una universidad, la Universidad del Sur, que es una universidad que ha marcado una impronta muy importante y hace que los jóvenes dejen de emigrar, porque históricamente Bahía Blanca, como todo el interior, que se mudaban especialmente a La Plata para poder estudiar, ahora tenían un lugar para poder estudiar en su propia ciudad. Otra de las características que tiene Bahía Blanca es su gran viento. De hecho, si vos vas por la ruta, cuando vas con el auto, con el colectivo, te vas a encontrar con unos grandes ventiladores al lado de la ruta que tienen que ver con la recuperación de la energía alternativa, en este caso de la energía eólica, que en el caso de Bahía Blanca es una realidad. Hay varios lugares en donde se aprovecha los vientos, que son fuertes en Bahía Blanca. Si te vas en invierno vas a sufrir un poquitito el viento y vas a encontrar
a esa energía alternativa. Es lo que te digo siempre. Nuestro país extenso, que en el norte aprovecha el sol con la energía solar y en el sur aprovecha la energía eólica. Y te invito también, cuando vayas a conocer a esta hermosa ciudad, Bahía Blanca, que te vas a encontrar con un teatro municipal muy pocas veces visto en una ciudad. Uno de los 10 teatros más imponentes, más impactantes de nuestro país está en Bahía Blanca. Anda a visitarlo, que se inauguró en el año 1913 con la ópera Aida de Giuseppe Verdi. Podés ir a Bahía Blanca a reconocer sus museos, el Museo del Puerto, el de Bellas Artes, el de Arte Contemporáneo, el Museo del Ejército, el Museo del Deporte. El Ejército tiene un rol también importante en Bahía Blanca porque tiene allí una base. Bahía Blanca tiene un himno. Y te voy a contar una rareza. Bahía Blanca, entre otras cosas, se destaca por ser la capital del básquet, ¿sí? De ahí surgen grandes basquetbolistas. Bahía Blanca tiene los mejores basquetbolistas de la República Argentina, y Bahía Blanca se convirtió en récord Guinness de el partido de básquet más largo de la historia mundial. Así como te lo digo. Resulta que un 14 de septiembre empieza un partido de básquet que va a durar 46 horas con 1.200 jugadores de básquet que han rotado, y que salió ese partido 3.193 a 3.114. Es decir, es un partido para entrar al récord de los Guinness que se jugó en el Club Pacífico. Así que Bahía Blanca también, entre otras cosas, es reconocido por el partido más largo de la historia argentina. Te contaba que nosotros tenemos 4 bloques. Uno en donde te cuento la ciudad, segundo en donde te cuento un personaje de ese lugar, y así vamos a recorrer 2 ciudades por cada uno de los programas. El himno de Bahía Blanca dice de la siguiente manera: por nacer entre océano y pampa, con el cielo por límite azul, a infinita grandeza te orientas, y es tu nombre una imagen de luz. Mensajero tal vez de los Andes, tu barranco se yergue ante el mar, para un cóndor audaz cuyo vuelo te llamase a progreso inmortal. Avanzada de luz, blanca aurora, fue tu antiguo, tu heroico fortín. Tú quebraste la flecha del indio humillando su hirsura cerviz. Avanzada de vida es ahora, en la patria tu ingenio labor, por la patria tu impulso es un vuelo, por la patria tu vida es amor. Entre el mar infinito y la pampa vas creciendo animosa ciudad, y en la imagen de luz tu nombre se presiente tu gloria mundial. Te invito entonces a recorrer esta hermosa ciudad de Bahía Blanca. Vamos a un tema musical. Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones.
estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones. La idea es conocer los colores, los sabores, las costumbres, las tradiciones de todos nuestros pueblos, de nuestro país, a lo largo y a lo ancho del país, en este hermoso, heterogéneo, variado país que va desde el Río de la Plata hasta la cordillera, desde La Quiaca hasta Ushuaia, el 7º país más extenso del mundo. Y te invité hoy a recorrer la Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, casi a unos 700 kilómetros de aquí, de la ciudad de Florencio Varela, y te contaba todos los lugares que tenés para visitar y terminaba con mi relato explicándote que allí se jugó el partido de básquet más largo de la historia mundial. Está en el récord Guinness de 46 horas jugando un partido de básquet con 1.200 jugadores en la cancha de gran nivel. Y sin ninguna duda, cuando hablamos de Bahía Blanca, no podemos dejar de mencionar a, si no el más, uno de los deportistas más importantes que dejó la historia de la Argentina, que es Emanuele Ginóbili, jugador de básquet desde de toda la vida. Emanuele Ginóbili, que nació en el año 1977, el crack del básquet, el mejor jugador de la Argentina, sin duda, de toda la historia. Empezó su recorrido por ahí por Bahía Blanca, 16 temporadas en la NBA, junto a Michael Jordan, Scottie Pippen y LeBron James. Es el único jugador en ganar una medalla de oro olímpica y el campeonato de la NBA. 200 playoffs. Solo 9 jugadores en la historia de la NBA han llegado a jugar 200 playoffs, y nuestro Emanuele Ginóbili de Bahía Blanca logró esto. Y como estamos en Mates y Tradiciones y este es un domingo folclórico, por supuesto no podemos dejar de mencionar a un bahiense destacado en la música, como es Abel Pintos, nacido ahí al sur el 11 de mayo de 1984, comenzó muy pequeño. Vas a ver videos de Abel Pintos siendo chiquitito, con 7 años. Cantó cuando lo escuchó Raúl Lavie y dijo: este pibe va a andar muy bien. Y así se lo cargó al hombro, se fue con un cassette grabado, lo hizo escuchar a varias productoras hasta que algún día le dijo: perfecto, este pibe va a triunfar, este bahiense. Y en 1997 la rompe con Para Cantar He Nacido. Cosquín explotó, así como explotó en su momento con Soledad, este niño, este joven, Abel Pintos, que tenía unos 13 años cuando cantó por primera vez, y a partir de ese momento el público no lo dejó nunca más. Ya vinieron la catarata de discos en 1997, 1999 vino su segundo disco, Todos los días un poco, cantó con quienes quieras que cante, de todos los ritmos musicales, tiene premios de lo que quieras, mejor revelación del folclore en el año 2000, mejor artista en el 2005, en el 2008 mejor artista masculino, hace giras por todo el país y también le permite a nuevos cantantes hacerse conocido. Y en el 2012 se ganó el premio Carlos Gardel,
y en el 2014 tiene su primer gran estadio de fútbol. Colmó el Estadio Único de La Plata, y Abel Pintos cada vez más se convierte en un ícono del folclore nuevo argentino. Este folclore que tiene tanta tradición en todo el siglo XX y que empieza a ser muy popular en la década del 30 y explota en los 60. Luego fue un poco rezagado hasta que retoman las nuevas camadas, y sin duda Abel Pintos es uno de los representantes de esta nueva camada. Y para no quedarse con eso del Estadio Único, en el año 2007, a los 22 años de su carrera, hace dos River. Ha colmado 40.000 personas y hasta el día de hoy nos deleita con su tono particular, con su fuerza, con su carisma. Abel Pintos, nacido ahí en Bahía Blanca, hoy viviendo en Resistencia Chaco con toda su familia. Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones. Y ahora, en este tercer bloque, nos vamos a recorrer una gran extensión. Vamos a viajar unas 15 horas de acá de Florencio Varela a 1150 kilómetros de esta ciudad. Nos vamos para la región de Cuyo, al norte del valle de Tulum, en el conocido como el oasis de Tulum. Es un área artificial del sistema de riego, de canales de riego, donde utilizan el río San Juan para poder abastecer al agua en un clima árido, seco y desértico como es Albardón, provincia de San Juan. Trata de recorrer mentalmente, de pensar esa zona del Cuyo, esa zona que va de San Juan, La Rioja, Mendoza, a 1150 kilómetros de nuestro lugar, en donde se caracteriza por tener, como toda la zona de Cuyo, viñedos, vid, oliva, frutos. En ese pequeño pueblito llamado Albardón. Albardón viene por su nombre por el cordón de tierras. Cuando los españoles vinieron, se encontraron con lomadas, y entonces viene el castellano, no es a diferencia de muchos lugares donde tienen nombre en mapuche. En este caso viene del idioma español, albardón, cordón de tierras, y es ahí en donde ante la llegada de los españoles vivían los indios huerpes, indígenas del sur, indígenas de Cuyo. Su idioma era alientiac, milquiayac. Eran aborígenes indígenas de esa zona, que ya Sarmiento los había retratado en Recuerdos de Provincia, que entendía que ocupaban, si bien no eran muchos, ocupaban territorialmente una gran zona de Cuyo. Adoraban el sol, la luna, el rayo, y en el año 1480 fue sometido por el Imperio Incaico. Hay algún mito urbano, algunos historiadores que han contado que esta tribu de indígenas eran muy altos. Hay alguna versión de que venían de Australia, de Tasmania, pero no se pudo corroborar esto. Así que a la llegada del Imperio Incaico
empieza la decadencia de esta tribu originaria de los huarpes, que empieza a desaparecer o a mestizarse en algunos casos. El cacique Cachagual ofreció resistencia ante el avance incaico, pero los incas, que tenían una visión imperialista, bueno, los pasaron por arriba. Hubo resistencia, pero insuficiente por cantidad y por las armas que tenían. Estos huarpes comían guanaco, empiezan a usar el charqui, ¿sí? La carne deshidratada. Comían maíz, comían zapallo, pero esta idea del charqui va a ser bien típica de la zona, ¿no? Albardón, San Juan, fue fundada oficialmente el 24 de enero de 1866. Es decir, ya en el proceso eso de consolidación del Estado Nacional entre 1810 y 1880. Recordá que todo el proceso de la consolidación, que tiene que ver con primero la Revolución de Mayo, segundo la Asamblea del año 13, la independencia de 1816, la Constitución de 1853, para 1866 venía avanzando el Estado Nacional por todo el país. San Juan, obviamente, su lugar, su personaje de referencia era Domingo Faustino Sarmiento, quien en Albardún llevó a un inglés para investigar sobre el tema minero, porque también ahí es muy rico en minerales, ¿no? Clima cálido, poco lluvioso, muy poco. San Juan es una provincia que llueve muy poco, pero sí ha tenido, ahora hace mucho que no tiene, pero ha tenido sismos, a punto tal de que el Día de la Defensa Civil en la República Argentina, el Día de la Defensa Civil, el 23 de noviembre, se conmemora producto del sismo de 1977, que 40.000 personas se quedaron sin casas, sin hogar. Como te decía, podés ir ahí, visitar a sus frutales, su vid, podés ir a los baños termales de La Laja, podés ir a visitar, hay muchos lugares de turismo rural donde están los animales, y comerse un buen asado. Está la capilla histórica de San Nicolás de Torrentino, que es una capilla del año 1916 y que se mantiene de una manera hermosa y entrañable. Es un pueblito, Albardún, pero tenés muchísimo para visitar como nuestra República Argentina. Te invito a conocerlo, a buscar y a ir a sus aguas termales y a su turismo rural de este lugar, de Cuyo, de esta hermosa provincia de San Juan. Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones. Y este es el último bloque de Mates y Tradiciones. En este domingo a la mañana, que te invita a reflexionar, te invita a recorrer los olores, los colores, las distancias, las tradiciones, las culturas de todos y cada uno de los pueblos de nuestro país y de sus personajes. Hoy estuvimos en Bahía Blanca y estuvimos con Abel Pintos. Ahora estamos por Albardón, provincia de San Juan, y te voy a invitar a que conozcas a uno de los folcloristas más impresionantes que ha dado la historia del folclore argentino, Carlos Molbrún Ocampo. Nacido en Albardón en 1896. Fue a su escuela primaria y al Colegio Nacional en el secundario.
fue director de orquesta, fue pianista, fue guitarrista, excelente cantante, excelente compositor, cuyas obras fue cantada por una cantidad impresionante de folcloristas de nuestra historia argentina. Carlos Molbrún Ocampo fue uno de los precursores del boom del folclore argentino por la década del 30. A principios del siglo XX el folclore era algo mal visto. Era algo así como la música del interior de los pobres, subestimada. Carlos Molbrún Ocampo había estudiado piano en Francia. Esto producto de que era hijo de una riojana con un francés. Y siendo muy joven, siendo casi un niño, te diría, 15 años, hizo dúo con Juan Carlos Mambio Catán. Y ese dúo intentaron y lograron llegar a Buenos Aires, y a partir de ese momento se convierte en un personaje conocido. Migra, como muchos en el año 1930, recordá, crisis mundial del 30. Por el año 1930 empiezan a venir los llamados cabecitas negras y se empieza a escuchar folclore y chamamé en las ranchadas del conurbano bonaerense y de la capital federal. Bueno, ahí estaba Carlos Molbrún Ocampo. A partir del año 1930, correntinos, tucumanos, formoseños y este sanjuanino que llega a probar suerte acá y que Radio Splendid lo escucha en las alegres fiestas gauchas, que era, muchas veces te conté en este programa, la radio era un lugar por excelencia, era el lugar donde escuchaba todo el mundo, pensaba que no había tele, y que los cantantes se consagraban yendo a Radio El Mundo, Splendid, ¿sí? Bueno, Carlos Molbrún Ocampo triunfa en Radio Splendid y se hace un personaje muy conocido a lo largo y a lo ancho del país, a punto tal de que cuando viene el príncipe de Gales, después ya el rey séptimo, Eduardo VII de Reino Unido, de Gran Bretaña, en el Club del Progreso, ese lugar hermoso que hay en la capital federal, que iban todas las miembros de la oligarquía y no tanto también. En el Progreso, el único cantante que le cantó a quien sería el rey, más adelante el rey Eduardo VII, en ese momento príncipe de Gales, fue Carlos Molbrún Ocampo, amigo también de Walt Disney. Dejó una impronta enorme. Carlos Molbrún Ocampo fue autor de un montón de obras que seguro conoces, pero que no conoces tu autor. Endribé, La Totora, Viento Sonda. Popularizó esa hermosa samba, Paisaje de Catamarca. Grabó polcas, compuso polcas, cuecas, como Las Dos Puntas entre San Juan y Mendoza. Hizo un tema muy sentido que se llama Están llorando las parras, producto del terremoto de 1944, un terremoto que en ese terremoto de San Juan se conocieron Juan Domingo Perón, y no es que en el terremoto, sino que en una par se hizo un encuentro a beneficio de ese enorme terremoto, terrible terremoto que hubo en San Juan, y allí se conocieron en una par Eva Duarte y Juan Domingo Perón, y Carlos Molbrún hizo Están llorando las parras, metafóricamente, porque estaba llorando todo San Juan por eso. A los 66 años, producto de una larga enfermedad, se muere en el año 1962, pero deja un sinfín de obras, y sin ninguna duda Carlos Molbrún Ocampo se convirtió en uno de los folcloristas más impresionantes de la historia argentina, y que de esos que abren huellas, ¿no? Hoy quizás poco conocido,
pero son aquellos que van abriendo huellas y que se convierten en cantantes populares y que sus obras trascienden en el tiempo. ¿Cuántas veces habrás escuchado Paisajes de Catamarca, que lo popularizó Carlos Moultrie Ocampo? Este programa termina de esta manera. Estos mates y tradiciones. Hoy visitamos Bahía Blanca y te trajimos a Abel Pintos. Hoy visitamos Albardón, San Juan, y a Carlos Moultrie Ocampo, que en La Guardia del Monte decía: vengan a ver las fiestas que se avecinan, alegres fiestas gauchas de la Argentina. Este es el triunfo, mi alma, Guardia del Monte, triunfo de nuestros gauchos del sur al norte. El triunfo, Guardia del Monte. Arriba, triunfo, niña. Te fuiste lejos, volviste al cariño, yo también vuelvo. Vuelvan a ver las fiestas que se avecinan, alegres fiestas gauchas de la Argentina. Las fiestas de la Argentina. Nos vemos el domingo que viene. Nos reencontramos en un próximo programa para disfrutar de nuestra cultura, en Mates y Tradiciones.